ahorita míos, ¿no? O sea, cómo va variando pues la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, ya de 80 y tantos años, viendo que va a morir y todo esto, ya se sentía, yo creo, mal, ya no, también, pues claro que él percibía que sus facultades mentales ya se estaban disgregando, pues se le ocurrió juntar todas sus notas y vamos, ahí les va el libro, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera dificultad del libro, ¿no? Está muy inconexo al material. Mucha gente cuando lee este libro, y me he dado cuenta, por eso menciono mucho de la cuestión que ha pasado desapercibido para los investigadores ovnis, porque ya desde que hablan, es la teoría extraterrestre, la hipótesis extraterrestre, Philip Corso, lo editó Jaime Maussan, ¿no? Hay que mencionar que este es el primer y único pasado, yo no sé, libro que se editó en la colección Jaime Maussan, ¿no? A mí me hubiera encantado que se hubieran editado más libros, ¿no? Pero parece hasta donde yo sé que es el primero y el último, ¿no? Bueno, entonces mucha gente cuando del mundo de los ovnis, yo ya me he dado cuenta, y sobre todo los investigadores más modernos, cuando se menciona el ejército norteamericano, la hipótesis extraterrestre, se menciona Jaime Maussan, se menciona... No, esto ya mejor ni me tomo la molestia de leerlo. Pero eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque este libro a veces no, lo que nos dice Philip Corso, no a lo mejor lo que no nos dice es más importante de lo que nos dice. Por eso mucha gente lo ve inconexo, ¿no? Porque precisamente hay muchas cosas que él no puede revelar. Entonces nos va metiendo semillitas de conocimientos, de avances tecnológicos, que pues las personas que tienen o tenemos una cierta formación que nos da, hagan cuenta que nos permite armar rompecabezas, encontrar relaciones donde aparentemente no las hay, pues armemos ese rompecabezas, ¿no? Bueno, esas algunas pistitas que les doy, ¿no? Bueno. Pero aquí básicamente ves qué se queda uno con qué se queda uno con este libro, ¿no? Hay muchas cosas del orden tecnológico. Sobre todo yo también investigo mucho las cuestiones tecnológicas y de ciencia de vanguardia, y la historia de la técnica, la historia de la ciencia, que nosotros vamos tomando como paralelo lo que nos va narrando Philip Corso, y nos damos cuenta de que sí hay una relación entre lo que se va descubriendo y lo que nos va hablando Philip Corso, ¿no? Bueno, por ejemplo, si ustedes se ponen a investigar, ¿no? ¿De dónde sale el Kevlar? Vamos a hablar del Kevlar. El Kevlar es una aramida, un material muy, muy, muy resistente que oficialmente fue inventado alrededor de 1965. Vamos a ver cómo muchos de estos inventos salen, como les decía, a partir de 1945 y 1965. En esta oficina donde trabajó Corso, de diseños avanzados y de ciencia avanzada, vamos a decir, la rama del ejército norteamericano que se dedicaba a ese tipo de investigación y que coordinaba además todas las empresas, todo el trust tecnológico norteamericano. Vamos a ver cómo todos estos descubrimientos se dan precisamente más o menos en la etapa en la que Corso estuvo junto a su superior Trudeau, estuvieron pues operando, ¿no? Bueno, hablaba de la cuestión del aramid o del eh, Kevlar, ¿no? Que el Kevlar, por ejemplo, oficialmente se inventa en 1965. El transistor de germanio en los laboratorios Bell, oficialmente en 1947. El rayo láser, por Teodoro Meiman, los laboratorios, me parece, son los Hughes. Vamos a ver cómo siempre se constaste los laboratorios Bell, los Hughes, los Rockwell, Northrop. Siempre están estas constantes, ¿no? Por eso decía que es muy importante hacer énfasis en esta cuestión de cómo Corso nos decía, está mi oficina en el Pentágono, y esta a su vez controla a todas las oficinas de investigaciones avanzadas, inclusive privadas, porque ellos dan financiamiento
O sea, se ven retroalimentando, les dan cierta información, a unos les dan unas piezas, a otros, y estos lo regresaban con forma de inventos, ¿no? Bueno, por ejemplo, los materiales nanoestructurados, ¿no? Se me hace aquí un tema, sería muy interesante desarrollar cada uno de los temas, pero entraría en muchísimos detalles, ¿no? Pero ya ven ahorita cómo está mucho esta la sensación de los metamateriales, ¿no? Que Philip Corso precisamente habla de, ¿no? De los materiales nanoestructurados, ¿no? Como precisamente una emanación del conocimiento que ellos obtuvieron de los platillos voladores estrellados, ¿no? Incluso menciona, ¿no? Esta cuestión de cómo cuando encontraron los platillos, cómo no tenían uniones, no tenían soldaduras, no tenían remaches. Y si algún material se dañaba, cómo se reestructuraba, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, uno de los materiales nanoestructurados modernos, de los que se habla de los 90 para acá, el grafeno, que finalmente por ahí se descubrió en los 90, pero no, los grafenos se sabe a lo mejor desde tiempos de la Alemania nazi, ¿no? Cómo tiene esa habilidad, ¿no? De cuando alguien lo perfora, se regresa, ¿no? Aquí nos viene a la mente los que conocemos de los platillos voladores, los famosos materiales de Roswell, los famosos laminillas, ¿no? Con memoria y todo esto, ¿no? Entonces, muchos de estos comportamientos exóticos tienen que ver con los materiales nanoestructurados. De hecho, aquí estaría preparado, ¿no? También antes de que se me escape, ¿no? Sería interesante hablar de cada uno de los inventos estos. Hay tantas cosas que les puedo platicar, muy interesantes, ¿no? Ya la historia en específico, pero no quiero desviarme mucho. De hecho, aquí les recomiendo este libro, ¿no? Aquí se llama Los materiales nanoestructurados, ¿no? Sus propiedades y aplicaciones en la revolución científica y tecnológica del siglo XXI, ¿no? Entonces, aquí leo la ventaja que tengo, es que puedo leer el libro de Corso y además compararlo con otro tipo de textos, ¿no? Tengo textos, por ejemplo, de cómo se creó el radar, ¿no? De dónde salieron las fibras sintéticas, de un montón de cositas, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchos huecos. Por ejemplo, en el caso de la fibra de carbono, ¿no? Si uno se ponen ustedes, investiguen, pónganse a investigar la fibra de carbono, ¿no? La fibra de carbono precisamente es otra de esas fibras de gran resistencia, de varias veces, según el proceso, ¿no? Desde 7 a 50 veces más, 20 y tantas veces más fuerte que el acero, según el proceso, porque hay diferentes procesos para hacerlas, diferente finura de construcción. Pues, si ustedes se ponen a investigar, pues, a ver, ¿quién inventó la fibra de carbono, no? Ahí. Ahora sí está el Wikipediazo, ¿no? Y se dan cuenta que ni siquiera viene quién inventó la fibra de carbono, ¿no? Y lo mismo va a pasar con otro tipo de inventos, ¿no? Si ustedes también se ponen a investigar sobre las cuestiones de la evolución más o menos de los visores, no infrarrojos, sino sobre todo los intensificadores de luz, se van a dar cuenta también como que se encuentran con una pared. Ah, caray, aquí como que hay muchos huecos, ¿no? O sea, ¿quién inventó esto? ¿No? Aquí como pistita les voy a dar que dentro de las cuestiones de los contactados, del mucho del fenómeno en OVNI, nos vienen muchos artilugios que en su momento no existían o no existían las bases técnicas, las bases físicas, las bases teóricas para poderlos desarrollar, pero que los contactados, sobre todo los de los 50, ya nos hablan. No, he platicado yo mucho, de hecho voy a hacer, ahorita que estoy haciendo esto, voy a hacer el siguiente video, voy a hacer un video de Salvador Villanueva, el Julio Verne del siglo XX, ¿no? Como yo le llamo, ¿no? Como muchos inventitos que él está mencionando, de los que no tenía ni idea de, nos dan la clave de inventos tan trascendentales, inclusive como lo llamaremos la 5G y el Internet de las cosas, ¿no? Que ahorita son tan populares, pero que en los 50 eran tan fantasiosas, tan maravillosas que la gente lo tiraba de loco. Muchas cosas, ¿no? Habla inclusive de nanotubos, ¿no? Nanotubos que, construidos precisamente también para hacer este tipo de supermateriales y demás, ¿no? Nanotubos de grafeno. Salvador Villanueva, por ejemplo, nos habla de la construcción de materiales compuestos en paneles, por ejemplo, en estructura de panel de abeja, ¿no? Bueno. Entonces, es que esto de la cuestión tecnológica es tan interesante, sí habrá que hacer un programa pues, de cada uno de láser, ¿no? Hablar del rayo de la muerte, de las investigaciones alemanas sobre el rayo de la muerte. Por ejemplo, habla mucho eh, nos habla Philip Corso, ¿no? De los rayos de partículas, ¿no? Que están muy relacionados con rayos de la muerte y también con invenciones nazis. Por eso les digo, es muy interesante cómo separar lo extraterrestre de lo nazi, ¿no? Está junto con pegado, ¿no? Es algo que se retroalimenta y es un tema apasionantísimo, ¿no? Les puedo hablar muchas cosas muy interesantes que me vienen a la mente, ¿no? De hecho, un dispositivo nazi que, hagan de cuenta, utilizaba
como vamos a llamar las campanas de confinamiento, donde se utilizaba cierto material conductor que estaba rodeado de material explosivo, y en el material conductor se le, hagan de cuenta, había como una especie de carga rotativa de muy alta intensidad, de alta frecuencia, y de repente se volaba y se comprimía. Y como eso, al comprimir de forma muy violenta un campo electromagnético muy poderoso, creaba unas ondas pulsátiles poderosísimas que podía dejar fuera de combate, eso lo usaban como una arma antiaérea, a toda una, vamos a llamarle, a toda una formación de bombarderos, ¿no? Interesantísimo, es que hay tanto de qué platicar que por dónde empiezo, ¿no? Y dónde acabo. Y a veces se me dan cuenta que cuando hago estos videos no hay nada preparado, ¿no? A mí yo soy más de, pues, de intuir las cosas, de improvisar, de tener cierta naturalidad, ¿no? Cuando se platican, como cuando platica uno con cualquier persona, ¿no? Bueno, está toda esta cuestión tecnológica, ¿no? De Philip Corso, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y es muy poco conocido a lo mejor de Philip Corso. A ver, voy a hablar un poquito de, a ver, antes de ir ya al contacto como tal de Philip Corso con este tipo de entidades, y que están dentro de lo que yo llamo la ufología férica, ¿no? Porque aquí es interesante también esto, ¿no? Como Philip Corso nos habla de esta cuestión de que son seres interdimensionales, ¿no? Pero a veces tenemos nosotros el problema de cuando de decir seres interdimensionales, eh, nos imaginamos que son alguna especie de fantasma. Pero ya hablando en cuanto a cuestiones de tecnología, de ciencia de vanguardia, si por ejemplo existe una civilización extraterrestre que vive a millones de años luz de nosotros, y al menos existen las limitantes, vamos a llamarles relativistas, que impedirían, ¿no? Las limitantes materiales, físicas, el viaje en un tiempo razonable de esa estrella a millones de años luz a nuestro planeta Tierra, pues entonces tenemos lo que llamo que utilizar lo que se llama romper la física. Y dentro de romper la física está precisamente como algo material lo convierte a algo, él se puede convertir o transformar por cuestiones vibracionales, le voy dando algunas pistitas, en un objeto inmaterial. Y precisamente cuando uno está en esa otra dimensión, vamos a llamar, le llamarían algunos místicos el mundo astral, el espacio y el tiempo no existen tal como nosotros los conocemos. El espacio y el tiempo simplemente, solamente se desarrollan en el mundo material. Cuando estás en el mundo inmaterial, el espacio y el tiempo no existen. Entonces tú te puedes transportar a cualquier parte de la galaxia o el universo de forma directa, ¿no? Sin importar las distancias, el tiempo, no importa. Y entonces el problema, y lo que provoca mucha de la confusión de la ufología, que va a dar con la paraufología y con las cuestiones que tienen que ver sobre las explicaciones psicológicas, es que tú cuando ya estás en ese otro mundo, en ese mundo inmaterial, te tienes que materializar. Y eso es lo que despista la cuestión. Aquí estamos hablando de cómo se relaciona mucho esto con los aportes. Por eso es tan importante las investigaciones de científicos de principios, de final del siglo XIX, principios del siglo XX, respecto a las materializaciones, ¿no? De, por ejemplo, Charles Richet, Gustav Geli, ¿no? Por eso es importante estudiarlas, de cómo funcionan esos procesos de materialización, de los aportes. Podemos decir que un platillo volador en estas circunstancias vendría siendo como una especie de aporte o una variante de lo que son los aportes. Es un tema que muy específico me gustaría tratar con más lujo de detalle en mi serie esta que voy a empezar a armar de ufología férica, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bueno, les puedo platicar respecto a Philip Corso. A él se le hizo muy raro, ya englobando esto que estamos mencionando del desplazamiento por, vamos a decirle, puentes o vías no materiales. Algo que menciona, que me llama mucho la atención, que dice, ah, caray, nosotros los platos voladores que tenemos recuperados, aparte de no tener soldaduras, no tener remaches, no tener uniones, a mí lo que dice es muy importante, se me hizo muy trascendente, dice, ah, caray, no tiene ni baño.
No tienen refrigerador, no tienen depósito de alimentos, ¿no? No tienen equipo de refrigeración. Miren cosas tan interesantes y también está dentro de la ufología férica. Se dan cuenta que es el puro, prácticamente el puro armazón, la pura estructura del platillo volador, pero, pero faltan un montón de sistemas de sustentabilidad de vida que nosotros normalmente concebimos como que una nave espacial la tendría que tener y no la tiene, ¿no? Entonces, vean, o sea, qué cosa tan interesante cómo se va desarrollando esto. A ver, voy a parar, ya llevo media hora y no me había dado cuenta.